Bueno, pues buenas tardes, gracias por su presencia. Como saben, acabamos de estar en la Casa Real y hemos mantenido la obligada y consulta que dispone el mandato constitucional sobre la próxima investidura y, lógicamente, como se pueden imaginar, le hemos manifestado al jefe del Estado la vocación de apoyar la candidatura de Pedro Sánchez y la conformación del único gobierno de coalición progresista posible en estos momentos. Fundamentalmente, arropamos esta decisión con una convicción que los españoles y las españolas el pasado 23 de julio han votado bien, no se han equivocado, eran conscientes de lo que estaban votando y a quién estaban votando en el conjunto del país. Y, por tanto, sin lugar a dudas, deberíamos de respetar el mandato, la voz de la ciudadanía y lo que libremente y decididamente han votado el pasado 23 de julio. Los españoles y las españolas no han votado mal y, por tanto, no se les puede hacer ir a una repetición electoral. En segundo lugar, la ciudadanía ha votado la diversidad y la pluralidad en nuestro país. Desde Sumar hemos hecho campaña defendiendo la diversidad de nuestro país, defendiendo la plurinacionalidad y, además, defendiendo el desempeño y expresarnos en distintas lenguas. Hemos hecho actos públicos en muchos lugares de nuestro país, también en Madrid, en los que hablábamos en galego, en castellano y también en catalán. Y este es el país que constitucionalmente tenemos y que debemos de respetar. Piensen ustedes que la vocación del constituyente español, en algunos de sus preceptos, es clara y es defender la pluralidad lingüística y, por supuesto, apoyar y proteger como patrimonio cultural todas las lenguas de nuestro país. Por tanto, hicimos campaña en este sentido, pero es que el 23 de julio se ha votado sabiendo perfectamente la realidad del país en el que vivimos. En tercer lugar, a la vista de los hechos y sin perjuicio de lo que suceda mañana, queda claro que el señor Feijóo está más solo que nunca, está completamente aislado. No tiene posibilidad alguna de conformar un gobierno, no tiene números ni tiene aliados. Y en política, carecer de aliados, pues efectivamente en este caso es materializar la imposibilidad de conformar un gobierno para nuestro país. Y por tanto, insisto, el apoyo que vamos a hacer, lógicamente, con obviamente una negociación con el Partido Socialista, es el apoyo a la candidatura de Pedro Sánchez. También decirles que desde Sumar vamos a respetar las decisiones que se tomen. Estoy hablando en relación a los candidatos que se puedan presentar. Y es verdad que entendemos que la investidura del señor Feijóo, en el caso de proceder a la misma, tiene una explicación y se debe a la profundidad de la crisis que tiene el Partido Popular. Una crisis que, además, trae causa desde los tiempos de Pablo Casado y de la que todavía hoy no se han recuperado. Solamente esto es lo que explicaría que el señor Feijóo vaya a una investidura de la que sabe va a salir derrotado y, además, va a fracasar en su presentación de un proyecto de país. Es verdad que tendremos la oportunidad, ya que no hemos podido en campaña electoral, a ver si lo conseguimos, de conocer cuál es el proyecto de país del Partido Popular en estos días. Digo porque en campaña electoral no ha sido posible. Por tanto, la única explicación posible acerca de la decisión, si fuere así, del señor Feijóo de presentarse a las elecciones dimana directamente de esa extensa crisis que tienen las derechas en nuestro país y de la que, obviamente, no saben cómo salir de la misma. Pero temporalmente esta crisis se circunscribe a los tiempos del señor Casado y a todos, digamos, que los vaivenes que en este tiempo hemos tenido en nuestro país. Y sin nada más, nos quedamos a resultas de cuantas preguntas tengan ustedes. Y no tenemos bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí.
Yo quería plantearle varias preguntas. Perdón. En primer lugar, si creen que para revalidar el gobierno de coalición progresista sería positivo poner el reloj de las elecciones de cara a diciembre, por ejemplo, lo antes posible. Si a un hipotético gobierno de coalición progresista le vendría bien poner en marcha cuanto antes el reloj de las elecciones. También quería plantearle si cree usted que mañana Pedro Sánchez debería decirle al jefe del Estado, debería decirle al rey que está preparado para una investidura para poder formar gobierno, si cree que podría planteárselo y si cree que debe hacerlo. Y, por último, quería pedirle una valoración fuera del ámbito parlamentario sobre lo que vimos ayer en la celebración del Mundial de Fútbol Femenino, cuando el presidente de la Federación le plantó un beso a la jugadora Jennifer Hermoso. Gracias. Graciñas. Voy a empezar por el final. Desde Sumar, la condena más rotunda a lo que hemos visto en el día de ayer y seguimos pidiendo la dimisión del señor que en este caso pues ha nada más y nada menos que vejado y ha, sin lugar a dudas, agredido a una mujer. Por tanto, sus excusas no sirven en absoluto y, desde luego, lo que pedimos es el cumplimiento de la ley del deporte y también que se activen los protocolos de la Federación de Deporte. Insisto, esta persona debe dimitir. Pero permítanme, antes de nada, en nombre de Sumar, felicitar a las campeonas del mundo. Nos han hecho muy felices, pero no solo felicitarlas por su buen hacer, sino sobre todo felicitarlas porque han dado una lección de feminismo hace mucho tiempo ya en nuestro país. Nos han demostrado muchas cosas acerca de la igualdad, no solo en el deporte y no solo en el fútbol. Nos han demostrado que queda mucho por hacer en nuestro país, que queda muchísimo por hacer para que lleguemos a ser iguales los hombres y las mujeres. Y en calidad de ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, también les digo que ellas son víctimas de la discriminación singularmente retributiva. Sí, los salarios de las campeonas del mundo, de las mujeres en el deporte, son sustancialmente distintos, tanto en el desempeño de su trabajo ordinario cuanto en la selección. Y cuando hablamos de discriminaciones retributivas, hablamos de vulneración de derechos. Por tanto, aprovecho esta primera comparecencia en nombre de Sumar para señalar, sí, esa discriminación que existe también, no solo por lo que hemos visto ayer, que fue gravísimo, sino también la discriminación retributiva que vienen sufriendo las mujeres en un espacio tan importante de socialización en nuestro país como es el fútbol. Pero, insistimos, debe de dimitir y deben de activarse los protocolos que operan en la propia federación. En relación con la puesta en marcha del reloj, desde Sumar hacemos políticas solo pensando en la vida de la gente. Y les hemos dicho en campaña que las elecciones no iban de la vida de los políticos, de algún político. Lo hemos dicho varias veces. Sería un grave error que los partidos políticos traten esta investidura como un problema de políticos y como, una vez más, una reproducción de la distancia entre lo que necesita la ciudadanía y lo que necesitan los políticos. Por tanto, a quien le tiene que venir bien la investidura es a la ciudadanía. Y aquí nos van a encontrar. Nosotras llevamos defendiendo cuanto antes la necesidad de conformación de un gobierno. Yo misma estoy limitada porque necesito dictar normas en muchos asuntos que entran en cualquier parte del país y no puedo dictarlas sencillamente porque estoy en funciones. Pero es que ustedes están comprobando que tiene muchos problemas la ciudadanía. Tiene problemas con la cesta de la compra, tiene problemas hoy con el recibo de la electricidad, tiene problemas que tienen que ver con la vida. Y tener un gobierno en funciones, más allá de los intereses que puedan tener los partidos políticos en operaciones de desgaste, desde luego a quien están desgastando es a la ciudadanía de nuestro país. Y Sumar no va a participar en ese juego. Llevamos muchos días diciéndolo los dos portavoces, el señor Urtasun y la señora Lois, y yo misma. Por tanto, no juguemos con la vida de la gente. Y nuestra opinión es conocida. Acerquemos cuanto antes a la ciudadanía un gobierno. Obtengamos, sí, los apoyos necesarios para ello y para tener estos apoyos negociemos con seriedad, con respeto,
a todas y cada una de las formaciones políticas y siempre pensando en nuestro país. El reloj empieza a funcionar para la gente, no para los partidos políticos de esta Cámara. Y en la conformación del Gobierno, desde luego nuestra opinión es el respeto escrupuloso a cada una de las funciones de las instituciones del Estado, el respeto absoluto del artículo 99 de la Constitución española. Venimos hablando de este precepto también en estos días, acerca de afirmaciones que hace el líder del Partido Popular, que son profundamente incorrectas, y, desde luego, el máximo respeto a todas las instituciones. Es verdad que la ausencia de algunas formaciones políticas impide cotejar de primera mano cuáles son los apoyos con los que cuenta el señor Sánchez. Pero creo que esta función no nos compete a nosotros y le compete a las autoridades que tienen que cumplir este papel. Y creo que le he contestado a las 3 preguntas. Buenas tardes. Yo le quería también hacer varias preguntas. En primer lugar, usted ha dicho que el señor Feijóo no cuenta con los apoyos suficientes para alcanzar una investidura. Lo cierto es que el señor Pedro Sánchez tampoco, porque todavía tiene que cerrar acuerdos que evidentemente, al no estar cerrados, tampoco puede sumar esos votos. Entonces, yo le quería preguntar si usted ha trasladado al rey algún aspecto concreto de la negociación que le pueda hacer pensar al jefe del Estado que esos acuerdos están más cerca. Le quería preguntar también, hoy ha dicho el Partido Socialista que no va a hacer carrera de quién debe ser investido antes. Yo le quería preguntar, más allá de lo que nos ha dicho ya sobre cuál es la postura de Feijóo por la cual defiende su propia investidura, ¿qué opina Sumar del hecho de que el rey pueda proponer al señor Feijóo para ser investido? Y, por último, le quería preguntar también, el señor Urtasun esta mañana ha hecho público que Sumar ha creado un grupo de trabajo de especialistas para hablar, no exactamente ha dicho sobre la ley de amnistía, sino para buscar soluciones respecto a este problema. Y yo quería preguntar si está avanzada esa puesta en común de los expertos y hacia qué línea se está yendo esa puesta en común. Gracias. Las preguntas son muchas. Una, como me conocen ya, no voy a hacer pública ninguna de mis conversaciones ni con el jefe del Estado, con el rey, ni con nadie. Y, por tanto, comprenderán que discreción absoluta sobre esta cuestión y desde la certeza que el rey tomará escrupulosamente la decisión que estime conveniente. Por tanto, aquí lo voy a dejar. Es verdad que a la pregunta que usted formulaba, yo estoy segura que hay una posibilidad real de obtener la mayoría que hemos visto en la conformación de la mesa estos pasados días. Por tanto, comprenderán que hemos dado un paso muy importante en la conformación de la mesa, para la que hubo que negociar, como todo en la política y en la vida, siempre hay que negociar y hay que dialogar, y estoy absolutamente segura que el señor Sánchez contará, tras una negociación que no les ocultamos desde Sumar no va a ser sencilla, obtendrá, desde luego, los apoyos pertinentes. Lo que es evidente es que a día de hoy el señor Feijóo está solo y no cuenta con nadie. Y es verdad que el objetivo del señor Feijóo en relación a la mesa todavía lo alejó más de sus pretendidas formulaciones. Por tanto, desde luego, creo que la mayoría que hemos concitado en la mesa se puede concitar y se debe de concitar, lo hemos dicho al principio, para la conformación de la única posibilidad en nuestro país, que es conformar un gobierno de coalición progresista, que es lo que han votado los españoles y las españolas el pasado 23 de julio. Y en relación a la conformación de un grupo de estudio de juristas, saben que somos siempre serios y rigurosos. El señor Asens coordina un grupo de una veintena de juristas reputados en nuestro país para así estudiar con absoluta naturalidad los efectos penales, que son muchos, que son complejos, que son diversos, que tienen causas diferentes de lo que trae causa del conflicto que existe en Cataluña.
pero me han escuchado estos días en la comparecencia en nuestro grupo parlamentario hablar claro. Y es que nosotras llevamos defendiendo hace mucho tiempo, que la posibilidad de entender Cataluña como una solución y como no un problema requiere de audacia y requiere de tomarse en serio el conflicto político que hay en Cataluña. Desde luego, desde Sumar, ya le digo que así lo venimos haciendo y vamos a trabajar y a negociar con AINCO, también en esta norma de la que usted me pregunta, para, solucionar los conflictos que tenemos en nuestro país. Lo volvemos a decir, nunca debimos de haber llegado a donde hemos llegado, pero somos claras, no queremos abordar este asunto de manera coyuntural por la conformación de un gobierno, sino de manera profunda para, de una vez por todas, entender los problemas reales que hay en nuestro país. Y en Cataluña existe un conflicto político y, desde luego, tenemos la obligación y la vocación desde Sumar de, sin lugar a dudas, sustanciarlo. ¿Va a ser esta negociación sencilla? No, no va a ser sencilla, pero créanme, no hay ninguna negociación sencilla. Y hasta las más sencillas a veces se pueden complicar por aspectos con los que nunca contamos. Por tanto, creo que estamos en disposición de conformar el Gobierno de coalición progresista, respetar a los ciudadanos y a las ciudadanas que, vuelvo a decir, el pasado 23 de julio no han votado mal. Buenas tardes, vicepresidenta. Abundando en la que pueda ser mañana decisión del Rey, a quien encargue formar Gobierno, usted ha dicho que la investidura la posible investidura del señor Feijóo solo responde a razones coyunturales, políticas y, en última instancia, internas del Partido Popular. ¿Cabe deducir de ello que si el Rey eventualmente mañana le encargase formar Gobierno, estaría adoptando una decisión el jefe del Estado irresponsable, una decisión que no atiende al interés general y a una crisis, como usted ha descrito, en el Partido Popular o en las derechas en general? Y, por otro lado, si cree usted que se debería tener en cuenta el precedente de que siempre se ha designado, en primer lugar, al candidato de la lista más votada, que es algo que el propio presidente del Gobierno, el señor Sánchez, enfatizó en esta misma sala de prensa en el año 2016, expresando entonces que le tocaba el turno a Mariano Rajoy. ¿Sí cree usted que ese precedente y esas palabras del señor Sánchez deben tenerse en cuenta también en la decisión de encargar la formación del Gobierno? Gracias. Bueno, creo que me ha escuchado usted y a una pregunta de una compañera suya y he afirmado que el respeto absoluto a la decisión que el Rey, el jefe del Estado, tome sobre esta cuestión. Y he dicho, además, que vamos a respetar escrupulosamente, no como hacen otras formaciones políticas, la voluntad que expida, en este caso, el Rey. Insisto, no como han hecho otras opciones políticas, vulnerando y transgrediendo lo que son el respeto institucional y los roles institucionales. Por tanto, no confundamos el papel de la Casa Real, al que respetamos absolutamente, y el respeto absoluto del artículo 99 de nuestra Constitución. Por cierto, usted me hace unas preguntas que yo creo que sería conveniente que tengamos en cuenta. Y es que nuestro país, por voluntad expresa del constituyente español, no es un régimen presidencialista. Y como advera el artículo 99, quien desee ostentar la presidencia del Gobierno, lógicamente, tiene que buscar los apoyos para hacer real esta posibilidad. Y esto es el precedente con el que contamos desde el año 78 en nuestro país. En relación a esta cuestión, creo que somos claras. Nosotros vamos a respetar la decisión que se tomen en relación a los órganos competentes y sí creemos que si el Partido Popular no cuenta, como hemos visto estos días, con la mayoría suficiente, se debe sencillamente por una crisis profunda que tienen las derechas en nuestro país. Y vuelvo a decir que la tienen además y que además trae causa desde cuando el Partido Popular expulsó del mismo al señor Casado.
Llevo días hablando del liderazgo de Feijóo que, pierde fuelle, pierde luz y, como todo, en democracia hay que contar con los apoyos y aparece clarísimo que a día de hoy no los tiene. Por tanto, en nombre de Sumar, sí, vamos a intentar concitar todas las negociaciones posibles y todos los avances posibles para que sigamos manteniendo un gobierno de coalición progresista que, insisto, es lo que han votado los españoles y las españolas. Con absoluto respeto al título 2 de nuestra Constitución, al título 3, al 1, al preliminar, al 4 y así podría seguir, y con cada uno de los roles institucionales que jueguen las autoridades en nuestro país. Yo le quería preguntar por cómo van las negociaciones con el PSOE para crear un gobierno de coalición, si encuentran algún escollo. Le agradezco la pregunta. Como saben, hemos remitido hace ya muchos días, desde a los pocos días de las elecciones, al Partido Socialista, como siempre hacemos, un proyecto de gobierno y todavía estamos muy alejados. Tengo toda la confianza en que llegaremos a un acuerdo. La comisión negociadora, como saben ustedes, la coordina el señor Nacho Álvarez en nombre de Sumar, y deseo y espero que cuanto antes nos sentemos a negociar y hablemos de los problemas de la ciudadanía. Vengo estos días, igual que los portavoces, hablando de que nosotros negociamos contenidos, no negociamos las partes del Ejecutivo. Es verdad que las partes del Ejecutivo, y yo entiendo los intereses, el interés que puedan tener ustedes, son muy mediáticas, pero a nosotros nos interesan menos. Lo que nos interesa es la vida de la gente, la política útil, y como hemos dicho en campaña, nosotras vamos a formar parte de un gobierno si sirve para ganar más derechos laborales, si sirve para hablar del despido, si sirve para ganar avances en nada más y nada menos que los cuidados, si sirve para avanzar en la emergencia climática, si sirve para avanzar en muchos temas que son claves. Si es para practicar políticas, digamos, que otras formaciones que no somos la nuestra lo pueden hacer, desde luego los apoyos tendrían que recaer en otra formación política, pero sobre todo con la convicción de que la ciudadanía ha apoyado a las políticas del Gobierno de coalición progresista. Y como esto lo creemos, así lo vamos a hacer. Y después de tener una negociación de contenidos, sí, negociaremos la conformación de un Ejecutivo que sí le digo también que va a contar con la anuencia y el respeto del presidente del Gobierno. Voy a insistir porque no me ha quedado del todo claro. Decía usted que el rey tomará la decisión que estime conveniente. Le quería preguntar cuál es la decisión que usted estima conveniente. Entiendo que no sería nombrar a Feijóo porque solo responde a problemas internos del PP, y sí nombrar a Pedro Sánchez, y si en ese caso se debería convocar el debate de investidura cuanto antes, precisamente por las urgencias ciudadanas a las que usted hacía antes referencia. Gracias. Gracias por la pregunta, pero a mí no me compete valorar las decisiones que tome el rey de España. Y vuelvo a decir que respeto absoluto al jefe del Estado. En segundo lugar, si me han escuchado en la primera pregunta que me han formulado, he dicho que hay formaciones políticas que han declinado ir a consultas y, por tanto, explicitar cuál es su voluntad acerca de los apoyos, acerca de los candidatos posibles a la conformación de la presidencia del Gobierno de España. Y aquí lo dejo, pero insisto, el papel institucional del rey es claro y las decisiones, en este caso, de formaciones políticas como Sumar, igual que otras muchas, desde luego tienen ámbitos radicalmente diferentes. E insisto que el Partido Popular y la derecha, las derechas en nuestro país, están asistiendo a una crisis sin precedentes. No sabemos, antes su compañera o el compañero nos afirmaba una crisis coyuntural. Bueno, vamos a ver qué tipo de crisis es, porque se alarga en el tiempo.
Hola, vicepresidenta. Más allá de hacer llamamientos al PSOE para negociar la conformación del Ejecutivo y el proyecto común, me gustaría saber si ponen ustedes algún tipo de plazo para que esa negociación, no sé si ha empezado incluso a andar o se pueda llegar a cerrar. Y respecto al conflicto catalán, habla usted de audacia. Me gustaría saber qué posición tiene Sumar respecto a la propuesta de amnistía que hacen desde Junts y desde Esquerra. Gracias. En relación a los plazos, ustedes no me siguen o no me siguen hasta ahora, pero los periodistas, sobre todo de carácter económico, y las periodistas me conocen, jamás doy plazos, porque uno se sienta a negociar y en fin, ya nos gustaría muchas cosas, pero ya sé que les gusta mucho a los periodistas y les respeto los plazos, pero no es posible. Cuando alguien negocia, a nosotros nos gustarían muchas cosas que luego uno cuando se sienta no es así. Obviamente, desde Sumar somos optimistas, eso esperamos, en la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Partido Socialista, un acuerdo programático. Y pongo atención en esto. Lo que nos interesa son las medidas del bien común para nuestro país. Y lo otro son las cuestiones que aderezan la formulación de un programa, un proyecto de país. Solo vamos a estar en un gobierno con estas condiciones. Soy optimista, pero es verdad que estamos a día de hoy muy alejadas. Ustedes me han visto en el debate con los candidatos que asistieron y dije que había 3 propuestas políticas en nuestro país. La de hacernos retroceder 50 años atrás, la segunda, que era que las cosas estaban bien como estaban, y luego hablé la del futuro, que era la que representaba Sumar. Nosotros no nos conformamos y queremos más. Y además es que pensamos que nuestro país necesita más. Les vuelvo a decir que el salario medio en nuestro país es de 1.500 euros. Y yo les vuelvo a decir que no se puede vivir en una ciudad como Madrid, como Barcelona, como Sevilla, como Vigo, la que quieran, con dignidad con este salario. Por tanto, queda muchísimo por hacer y aquí me van a encontrar. Y en relación con la posición de la amnistía, yo creo que ustedes conocen nuestra posición, más allá de las discusiones académicas y jurídicas que son apasionantes, que lo son, como la complejidad que tiene lo que ha sucedido en estas fechas, en esas fechas, en nuestro país tiene causas múltiples. Nosotros hemos hecho lo que hay que hacer, lo que siempre he hecho en el Gobierno de España, lo saben ustedes, concitar a los mejores profesionales para que formulen las salidas jurídicas pertinentes. He de decirles que tanto se habla en la Constitución estos días, en la LECRIM, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se habla también de estas cuestiones. Y, por tanto, como todo, doctores tiene la Iglesia, sobre todo en el derecho, pero desde luego sí les digo que nosotros, como he dicho en mi primera comparecencia a mi grupo parlamentario, entendemos Cataluña como una solución, nos tomamos la solución real del conflicto político en Cataluña como una pieza fundamental de la democracia en España y, por tanto, cuando existen estos conflictos, lo que hay que hacer en democracia es lo que sé hacer muy bien, que es dialogar, dialogar y dialogar. He hecho campaña con esto, he sido muy clara, creo, desde Sumar en Cataluña y siempre intentamos, y así creo que lo hemos hecho hasta ahora, cumplir con lo que decimos. Sí. Sí, muy buenas. Bueno, usted ha anunciado lo primero que van a votar a favor o que digamos que le han transmitido al rey que apoyan la investidura de Pedro Sánchez. También se ha mostrado convencida de que Pedro Sánchez tendrá una mayoría después de unas conversaciones que usted ha calificado de que no van a ser sencillas. Bueno, es evidente que en este momento esas conversaciones aún no se han desarrollado. En este momento el presidente del Gobierno en funciones no tiene esa mayoría. Esta mañana el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha sugerido que se podría esperar, no ir ya directamente a un debate de investidura. Usted, sin embargo, ha hablado también de la urgencia de la sociedad para que haya un gobierno que afronte sus problemas. Bueno, digamos que ante estos intereses contradictorios, ¿no? El no tener todavía esa mayoría, el que haya una urgencia, no sé si precisamente la candidatura del señor Feijóo, en la medida en que pusiera en marcha el reloj de la democracia que en el año 2016 puso en marcha Pedro Sánchez, bueno, podría activar esas conversaciones.
A la cuestión final, sin lugar a dudas, porque es verdad que cuando tenemos una limitación de tiempos, pues tenemos que negociar con prontitud. Pero fíjese, siempre digo que en política el tiempo cronológico no va paralelo al tiempo político. Y, por tanto, las horas se multiplican, los días se triplican y, créanme, se lo dice alguien que ha negociado 18 grandes acuerdos sociales, en mi ministerio, día y noche, digamos que somos capaces de reproducir las horas, no de forma biológica, y lo que no quiere decir que sea correcto. Por tanto, es verdad lo que usted dice, si se pone el reloj en marcha, tenemos los tiempos, sabemos cuáles son y también sabemos cuáles son para la repetición electoral. Por tanto, este es el marco que tenemos. Pero yo sí soy optimista, lo vuelvo a decir, acabo de contestarle a sus compañeros que estamos muy alejados en la negociación programática de país de la vida de la gente con el Partido Socialista, pero obviamente soy optimista y creo que alcanzaremos ese acuerdo, o esto deseo que sea así, y por tanto el señor Sánchez puede contar con nuestros apoyos. Y las negociaciones todas son complicadas, tienen que reunir algunos requisitos de los que siempre hablo, que no les gustan mucho a ustedes, pero que son discreción, discreción y discreción. Sí. Gracias.